Hermanos, Dios les bendiga. Estamos felices de estar en la casa del Señor. Al menos yo sé que yo lo estoy. ¿Y usted está feliz de estar en la casa del Señor? ¿Hoy será un buen día para estar salvo? ¿Será un buen día para conocer a Cristo Jesús? Pues esperemos también, roguémosle al Señor que otros también tengan la misma fortuna y puedan conocer a Cristo Jesús. Y si este estudio alcanzare a personas quienes no la han conocido, nuestra exhortación desde ya es no pierda el tiempo. Acepte a Cristo y hará toda la diferencia en su vida y más allá de la vida eterna, que es mucho más importante que este espacio de tiempo pequeño, ínfimo, en el cual nosotros existimos aquí sobre la tierra. Les damos las gracias a los hermanos que han estado orando por mi mamá. Hoy hay una señora que me acompaña hoy, Lisa Vidi Negrón, mi esposa. Gracias por sus oraciones. Está ahí mucho más mejor que lo que estaba los otros días. Mi mamá, les adelanto, pues que pude hablar con ella ayer, estaba bajo los efectos de medicamentos para el dolor, estaba bajo los efectos de morfina. Pero al menos podía hablar. Me habló como si me conociera. Me dice mi hermano, ya no estás reconociendo a nadie. Muchacho, si tú estuvieras bajo los efectos de la morfina, es bien probable que tú tampoco supieras quién es el presidente de los Estados Unidos, ni supieras dónde tú vives. Pero como quiera, pues es algo que nos concierne, pero al menos algunos detalles que pensábamos que tenía un bloqueo en el colon, aparenta eso no ser, ¿verdad? Estamos esperando los resultados de unos análisis del tumor que le encontraron, rogándole al Señor que no sea algo maligno y que solamente haya que darle las terapias de recuperación para la operación de la pierna y que pueda ponerse bien. Y si está dentro de la voluntad del Señor, pues que podamos continuar con el plan de traerla para Puerto Rico, pero habiendo corregido todas las cositas que todavía faltan arreglar. Le agradecemos por sus oraciones. Aprovecho para pedirle también oración por Karina. Karina, ya saben, Karina es universitaria, pero Karina tiene licencia para conducir, pero ahora es que la está poniendo en uso. Todavía no está conduciendo sola, pero ya va por ahí, ya, y prontito, con el favor de Dios. Así que cada vez que me recuerden a mí, recuerden a mi familia, recuerden a Karina, díganle, Señor, protégerla en el camino, que no le pase nada, ¿verdad? Porque esa es la preocupación de uno, ¿verdad? No solamente que le vaya a pasar algo a ellos, pero un vehículo es un arma letal, y conociendo cómo la gente conduce en este país, uno se queda con la preocupación. Así que les agradezco que también nos ayuden con esa oración. Así que aproveché de este privilegio personal que tengo el micrófono para hacerle esas peticiones a ustedes. Hoy continuamos con los estudios en el volumen número 6 de la serie Unidos con los Héroes. Este volumen es Los Seguidores. Vamos a estar considerando el estudio número 3, que lleva por título, como lo dijera el pastor, La mujer samaritana, una seguidora sedienta. Obviamente haciendo alusión al relato que ustedes estudiaron para el día de hoy. La asignación era el capítulo número 4, versículos del 1 al 42. Y eso es lo que vamos a estar considerando. Pues hay 3 puntos focales. La realidad es que no son los que están ahí. Yo coloqué 3 otros puntos focales que tienen que ver con unos estudios que dimos hace muchísimos años atrás utilizando otro material didáctico, pero los complementé, los combiné. Y yo sé, como ustedes, muchas veces el hermano Josué le gusta decir que va a haber prueba corta, entonces le gustan las pruebas cortas. Después yo les traje una comprobación de lectura. Yo sé que ustedes hicieron la asignación, que leyeron ese pasaje, así que les traje 9 preguntas de selección múltiple. Yo no lo voy a poner en evidencia, ¿verdad? Porque puede que usted lo haya leído, pero puede que el ejercicio no esté bien redactado. Yo sé que está bien redactado, pero para darle a usted el beneficio de la duda, ¿verdad? Usted piense en la contestación, si la sabe, pues no la diga. Más adelante, o sea, vamos a ir a pasar por cada una de ellas y las vamos a discutir, ¿eh? Pero esto es
Una comprobación que va a ser evaluada de manera individual. Usted va a leer la pregunta, o yo voy a decir que alguien lea la pregunta y lea las alternativas, pero usted no tiene que contestarla. Usted piensa en la contestación y yo le voy a soplar la contestación y usted va a decir, yo la sabía, o pensaba que era esta, pero no era esa. ¿Está bien? De esa manera pues repasamos un poquito. Esta mujer samaritana, pues era una mujer de Judea. Pues no, era como decir, pero una mujer mayagüezana de Bayamón. Pues si era samaritana, pues ese es el gentilicio, ¿verdad? Era de Samaria. Samaria queda al norte de Judea. Entonces, ustedes también vamos a ver en el material del video que hay una serie de información que se nos presenta histórica del qué sucedió, ¿verdad? En la región del norte del pueblo escogido de Dios, y la migración obligatoria y las mezclas que hubo, lo cual llevó a que este fuera un pueblo mestizo, para así decirlo, pero más en el sentido espiritual. Ellos acogieron una serie de creencias, las cuales mezclaron, mantenían unos vestigios, ¿verdad? Unas costumbres tal vez folclóricas, culturales, que eran parecidas a la de los judíos, sin embargo, ¿verdad? Le faltaba. Es como hoy día. Una palabra de domingo, cuando hablamos de sincretismo, ¿verdad? Sincretismo religioso es cuando usted tiene la práctica de una mezcla de religiones o de ideas espirituales, como algunas personas quisieran decirlo. Entonces esa es la mogolla, ¿verdad? El sancocho, como diríamos en Puerto Rico, espiritual. Alguien que dice, pues yo creo en Cristo Jesús, en Papito Dios, y yo le prendo velas todo el día al niñito Jesús. Y todos los días, usted ve este crucifijo que yo tengo aquí, pues allá se lo llevé a una persona y le echaron agua bendita. Bendecido. Entonces, pues yo tengo muchas deidades que me protegen, ¿verdad? Yo le prendo velas a Yemayá, porque usted no sabe, por si acaso, ¿verdad? Y tengo allá una esquinita, tengo un busto de un indio nativo americano, porque yo no he visto ninguno busto nativo americano. Es más, tengo hasta un semi allá en una esquina de la casa, en el patio, tengo un semi por si acaso. A Shinto, a Zoroastro, a todos ellos, a San Siriaco, todos los santos, a cada santo una vela, como dicen por ahí. Pues eso es sincretismo, es una mezcla, una mogolla, un sancocho de ideas, lo cual realmente subraya que realmente no se sabe. La persona que practica esto es que realmente no ha conocido al Dios verdadero. Porque si realmente conocieran a Dios de la manera que Él quiere ser conocido, pues sabrían que solamente Cristo es el Salvador. Solo Cristo salva. Cristo es el Redentor. Pues esta mujer samaritana era del pueblo que acabamos de mencionar. Y esta conversación con Jesús hizo que ella cambiara su comprensión de la vida y de la relación que Dios espera tener con la humanidad, ¿verdad? Los samaritanos creían en los patriarcas del pueblo, ¿verdad? Ella menciona a nuestro padre Jacob, menciona a ella, ¿verdad? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Confronta a ella a Jesucristo. Pues ella creía. Sin embargo, la manera en la cual ella vivía hace que uno cuestione realmente cuál era su creencia. Hoy día hay muchas personas, y hemos dicho, ¿verdad?, esto es asunto de Papito Dios. Y no es que en esencia haya algo mal en que usted diga Papito Dios. Cuando decimos Abba Padre, no es otra cosa que eso. Es una manera de referirse a Dios de una manera bien íntima, bien especial. Sin embargo, sabemos que hay instancias en las cuales hay personas quienes no se sienten cómodos con referirse a Jehová. Quizás eso es un poquito extremo, ¿verdad? Papito Dios como que más suave, o el niñito Jesús.
¿verdad? Y hoy estamos ya terminando la época navideña en Puerto Rico. Dicen que Puerto Rico, las navidades son las más largas del mundo. Y yo diría, será la beberata, porque la gente ahora van subiendo y van bajando. Allá en la calle de San Sebastián, en San Juan, ¿verdad? Se acaban con la fiesta de la Sanse, pero después están las octavitas, el octavón y hasta el 13 de febrero, porque el 14 de febrero pues se celebra otra cosa. Pues está la gente todavía por ahí, dice que celebrando la Navidad, pero no es la Navidad lo que están celebrando. Pues nosotros tenemos un pueblo bien parecido a ese, donde yo no sé si lo leí o es que yo me lo estoy inventando, pero lo que voy a decir, yo no dudo que esté lejos de la realidad si no lo fuera. Debemos estar en un lugar en el mundo donde hay mayor cantidad de iglesias por milla cuadrada. Iglesias cristianas, o pseudo cristianas, que al menos dicen pertenecer a algún tipo de denominación que se identifica o que las personas pudieran identificar con el cristianismo, al menos de manera nominal. Pero hemos hablado sobre esto en muchas ocasiones. Si eso fuera cierto, que la mayoría del pueblo realmente fuera cristiano, entonces no estaríamos viviendo la crisis social en la cual nos encontramos, ¿verdad? La violencia doméstica, el feminicidio, el maltrato de los niños, el maltrato de los ancianos, la falta de prioridades respecto a la administración de los bienes públicos. Uno pensaría que en un pueblo donde realmente se teme a Dios, habría más inversión en la salud, mayor inversión en la educación, en la seguridad, la gente andaría con más vergüenza, ¿verdad? Usted no tendría que estar por ahí por la calle preocupado de que te van a dar un corte de pastelillo, o que alguien se va a comer la luz, alguien se va a comer un par y te van a pasar por encima, porque la gente piensa en el prójimo. Samaria era ese tipo de pueblo donde conocían. Sin embargo, algo bien interesante, ¿verdad?, que se subraya en distintas partes de la palabra, es que hay ejemplos, obviamente, algunos de ellos no necesariamente son ciertos, ¿verdad?, como la historia de la parábola del buen samaritano. Este hombre que iba caminando, lo dieron por muerto, y pasaron 2 líderes religiosos cerca de él y lo dejaron allí, pero fue un samaritano quien lo ayudó. Y de ahí la expresión el buen samaritano. Pues el ejemplo es que hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos tener unas expectativas de personas que se identifican o identificamos con unas creencias, pero sus hechos niegan realmente que aquello con lo cual nosotros pudiéramos identificarlos o ellos quisieran que nosotros lo identificáramos sea cierto. Hay personas quienes dicen ser cristianos, pero usted lo miran y usted dice, pero como que hay una contradicción de términos, es un amargado, ¿verdad? No veo ningún tipo de amor de esta persona hacia el prójimo. Mira cómo trata a sus papás, mira cómo trata a su familia. Esa persona le está malo que le aconsejen en nombre del Señor. O va a las iglesias y empiezan a cantar y usted lo ve que está nervioso. Hay personas quienes, no estoy diciendo, ¿verdad?, hay personas quienes son introvertidos, pero ese es otro detalle. Pero hay instancias en las cuales nosotros vemos y como que no hay una paridad, ¿verdad? Puede que de todos los ejemplos que yo digo, puede que haya una persona que una de esas cosas parezca y estemos equivocados, ¿verdad?, y nosotros nos equivoquemos. Pero hay personas quienes ustedes ven todas las cosas en las que estoy diciendo. No tienen amor por el prójimo, no sienten amor ni por sus padres, no le hables de Dios, pero dicen que papá Dios. Y dicen que ellos oran, yo no sé a quién le oraron. Pues eso se daba allí. Y al sur de ellos, los judíos estaban más cerca de Jesús, él venía de ellos mismos, y ellos no le aceptaron, no quisieron recibirlo. Pues ahí ven en este mapa la región esa amarilla, que acá se ve verde, ¿verdad?, pero allá se ve amarilla. Esta región por aquí es donde estaba esta dama, ¿verdad?, en Sicar. ¿Ustedes lo ven amarillo ahí? Yo ahí no lo veo amarillo, ahí se ve verde, ¿verdad? Pero en la imagen
la imagen original es amarilla. ¿Ahí se ve amarilla? Pues eso, pues el asunto es que la región más al norte, pues dice Samaria, al sur, sureste de esa región, casi colindante con Judea, está esa región, la aldea de Sicar, de donde era esta dama. Mira, ¿naciste en Perea? Ah, pues mira, Ivonne y David nacieron en Perea también. Mira, ahí está el hospital. Esto es Mayagüez. En el pueblo. Perea. Pues ahí está, ¿verdad? Ya que ustedes leyeron, esto no es la comprobación de lectura. Esta es parte de la introducción aún. La pregunta que formulo yo aquí no es la que estaba en el material didáctico. Quise formular una pregunta distinta, pero relacionada con las preguntas que estaban ahí. Dice, en su interacción con la mujer samaritana, ¿qué iba en contra de lo esperado? O sea, las normas socialmente de su tiempo, ¿verdad? En contra de las normas del tiempo de Jesús. ¿Qué iba en contra de esas normas en su interacción con esa mujer? Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, o sea, ellos no hablaban. Pues hubo un diálogo entre ellos, ¿verdad? Y esta mujer le contestó. Tam- también, también, ¿verdad? Pero si ella hablaba con varones, ¿verdad? Porque vemos más adelante que cuando ella va a ir a la noticia, era un montón de hombres particularmente, y se presume que era mayormente hombres por el tipo de fama que ella se había ganado, ¿verdad? En su aldea, en toda aquella región. Pero esas cosas que ustedes mencionan, pues, son una buena contestación. ¿Y qué revela esto sobre Jesús? Muy bien, contestaron básicamente lo mismo. El Señor no hace acepción de personas. Yo les entregué unos micrófonos, ¿verdad? Los pueden usar si quieren. No están obligados a usarlos, pero los pueden usar. Tienen batería. Ni tampoco estaba pendiente a lo que iban a decir de él. Él hablaba la verdad con cualquier persona. Amén, amén. ¿Ven? ¿Alguien más? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Pues vamos bien hasta aquí. Pues el versículo clave es Juan 4, 28 y 29. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella fue y avisó a aquellos hombres que ya conocía. Hay una información que ya hemos básicamente cubierto aquí al respecto. Pero vamos a ir antes de ver el vídeo didáctico, vamos a ir a la comprobación de lectura para que usted más o menos refresque aquello que ya usted leyó de asignación para el día de hoy. Sí, pero como yo les dije, pues va a ser autoevaluación. Usted va a decir, ay, yo no me sé eso, o yo me la sabía. ¿Está bien? Yo no voy a poner a nadie en evidencia, yo simplemente quiero que repasemos el rudimento, ¿verdad?, de lo que usted leyó. Número 1, por lo menos, ¿lo podrías leer, Rosana? En el relato del encuentro de Jesús con la mujer, él iba de camino a Galilea. La letra A, la B, Tiro, la C, Judea y la D, Samaria. Bueno, ustedes sabían para dónde iba él. ¿Verdad? No era para Bayamón, no era para Perea. No era para Perea, ¿verdad? Era para ni Bellavista. Era para Galilea. Iba de camino. Él se tuvo que cruzar Samaria, pero iba de camino a Galilea. Le dije que no tienen que contestar. Ustedes pueden esperar la contestación y después dicen, ah, esa era. Yo me la sabía. ¿Verdad? ¿Amén? Pues estaba subiendo de Jerusalén porque habían dicho, mira, está bautizando más que Juan. Entonces, cuando él escuchó todo eso, le dijo, vamos a ir hacia Galilea. Pero él era necesario pasar por Samaria.
Vamos a ver, yo creo que en el comentario del vídeo se habla sobre la costumbre que tenían los judíos para evitar encontrarse con samaritanos. Muchas veces daban una vuelta bien larga, o bordeaban esa región para no tener que encontrarse con ellos. Preferían ir por lugares más peligrosos que encontrarse con un samaritano. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, no nos debe extrañar, ¿verdad? Porque quizá conocemos personas quienes son así. Vamos a ver la número 2. Lisa, ¿podrías leerla? No la tienen que contestar, la pueden leer. El diálogo entre Jesús y la mujer se lleva a cabo junto al pozo de A. José, B. Isaac, C. Jacob, D. Ismael. Sabemos que no es el pozo de Jacinto, ¿verdad? Ni la poza de, ¿cómo es el otro? Tomás, de Teodoro, no es la poza de Teodoro, tampoco es la poza de Teodoro. ¿El qué? ¿Pozo qué? Brujo, yo me había dicho pozo muro, no es pozo muro tampoco. Ni tampoco, el pocito dulce, ¿ese es una panadería es eso o un negocio? ¿En el pozo de Jacinto? Pues mire, junto al pozo de Jacob. Hay unos dulces en las reposterías que venden, se llaman palitos de Jacob. Pero aquí hay mucha gente que parece de yo diciendo eso y no se supone que estemos mencionando esas cosas, ¿verdad? Particularmente cuando vemos personas quienes no debemos estar comiendo dulces. Pues después, metformin es la pastilla esa. Después que se inyecte con la insulina, como hacía mami. Mami se metía la insulina y decía, ahora me puedo comer un dulce. Un palito de Jacob. ¿Qué hora aproximada era cuando Jesús se sentó junto al pozo de Jacinto? Junto al pozo de Jacob. La tercera, la sexta, la novena, no se puede precisar. Mediodía. Era mediodía, esa es la hora sexta, porque se contaban las horas, ¿verdad?, del día, desde el amanecer, que decían a las 6 de la mañana, era que amanecía, ¿verdad? No importa si era a las 5:30, a las 5:35, a las 45. Cuando salía el sol, esa era la primera hora, y de ahí se contaba, la primera hora, las 7 y así. La sexta hora sería las 12. Pues la hora sexta. Muy bien. A ver, hermano Héctor, ¿usted podría leer ese ítem? Porque estaba cansado. ¿Okay? Sí, que la lea. Ya la leyó. Que estaba cansado, ¿qué más? La B. Jesús se sentó junto al pozo porque estaba cansado. La mujer se lo pidió, esperaba a los discípulos, no se puede precisar. Bueno, estaba cansado y se sentó allí, aunque yo creo que tenía otro propósito. Ajá. Muy bien, pero a ciencia cierta, ¿verdad? Obviamente luego podemos nosotros llegar a la conclusión de que él cumplió otros propósitos, pero lo que la palabra nos dice específicamente de manera objetiva es que estaba cansado. Pero estoy de acuerdo con el hermano Héctor, ¿verdad? Había otro propósito. Muy bien. Hermano Millo, ¿usted podría leer este ítem? Al encontrarse con Jesús, la mujer iba hacia su hogar, B al mercado, C a sacar agua del pozo, D atender a Jesús y sus discípulos. Sabemos que no iba para la cooperativa ni para el supermercado. Ni a pagar el bill de Luma o a hacer una reclamación ahí en la oficina de Luma. ¿A qué iba? A sacar agua al pozo, y la gente se queja hoy día. Estos tiempos, yo quisiera volver para los tiempos de antes, a sacar agua al pozo, a buscar agua al río.
A ordeñar la vaca. Ujú. A lavar ropa a mano. En un hacho de tabonuco. La número 6, hermana Angie, ¿podría leer esa usted? Cuando Jesús pidió agua a la mujer, ésta se la dio, se enojó, le hizo la A se la dio, la B se enojó, la C le hizo una pregunta, la D lo ignoró. A ver, esta también pudiera ser un poquito capciosa. Dice, no, pero parece que una de esas pudiera ser... No, le hizo una pregunta. Ella le hizo una pregunta. Ajá. Le hizo una pregunta. Pero hay personas que pueden decir, sí, pero nunca dice que ella le dio agua, o sea que también lo ignoró. ¿Verdad? De vez en cuando, ¿nunca te sucede así? ¿Quieres un poquito de café? Ay, sí, me tomaría un poquito de café. Y después rato, como a la hora y media, uno le dice, ay, ese café que rico está. Ay, no te di café. A mí me ha pasado. ¿Dónde? No sé. Pero me ha sucedido. Mariela, ¿podría usted leer esta? Dice así: ¿cuál de las siguientes expresiones relata un hecho social que aprendemos de la conversación entre Jesús y la mujer? A. La mujer era recién casada. B. Había mala relación entre judíos y samaritanos. C. El pozo era para uso exclusivo de los aldeanos. D. Las mujeres no debían hablar con hombres. A ver, esta está un poquito más, ¿verdad? Un poquito, hay que analizar un poquito más. Ya se están poniendo un poquito más complejas las... Pero ustedes lo dijeron al principio. Muy bien. La letra B, había mala relación entre ellos. Salud. Bien. Hermana Úrsula, ¿podría usted leer la número 8? ¿Cuál de las siguientes expresiones es cierta? A. La mujer le dio agua a Jesús. B. La mujer le pidió agua a Jesús. C. La mujer había tenido 7 maridos. Y D. La mujer estaba casada con un samaritano. No tiene que contestarla, solamente para que las considere. ¿Verdad? Porque todas te dicen, oye, hay como 3 de esas que parece que son ciertas. La letra A dice, la mujer le dio agua a Jesús. Ya esa ahorita dijimos, ¿verdad? Esa yo la soplé ahorita, que dije, pues lo ignoró. En ningún momento dice que le dio agua. Pues Jesús estaba ahí cansado, sediento y se quedó. Ella se fue contenta con el cántaro y el Señor se quedó ahí, pero no me iban a dar agua. Pues no le dio agua. La mujer no le pidió agua a Jesús, ¿o sí le pidió agua a Jesús? Sí le pidió agua. ¿Qué agua le pidió? Dame de esa agua. Él le dijo, si bebieres del agua que yo te puedo dar, no tendrás sed jamás. Y ella dijo, yo quiero de esa agua. Amén. ¿La mujer había tenido 7 maridos? 5 maridos. No había tenido 7, había tenido 5. Y estaba casada con un samaritano, ¿es así? No, porque con el que estaba no era su marido, ¿verdad? Estaban conviviendo. Habían sido 5 y estaba ahora con un sexto, pero con el cual no estaba casada. No estaba casada. De todos modos, no eran 7, ni estaba casada tampoco. Pues la contestación correcta es la B. Y la última, hermana Lorian, si fuera usted tan amable, lea esta porción. Luego de hablar con Jesús sobre la llegada del Mesías llamado el Cristo, a Jesús le indicó que él era el Mesías. La mujer le indicó que sus ancestros adoraban en ese monte. La mujer continuó con sus tareas de todas las anteriores. Esta también está un poquito como... La mujer le indicó que sus ancestros adoraban en ese monte. No. Ah, bueno, depende. Espérate, estoy contestando. De inmediato, ¿está contestando? No tiene que contestarla. Sí, es verdad. De inmediato, o sea, rapidito, que Jesús le habló sobre la llegada del Mesías, llamado a Cristo. ¿Ah? Yo soy, ¿verdad? Jesús le dijo que él era el Mesías. Más adelante estaban ellos hablando, exacto. No contesté la pregunta, contesté algo que pasó. Algo que sucedió. Exacto.
Pues esa es la comprobación. Así que si usted sacó 100, si usted dice que usted sacó 100, yo sé que usted miente. Mentira, es broma, broma. Si usted sacó 100, felicidades. Usted tiene buena memoria. Si sacó menos de 100, pues no hay problema. Pues esto no era para nota. Importante leerlo. Si usted no leyó para hoy, pues ya sabe que tiene que leer. A ver, vamos a ver. No sé si se oye. No, ¿para acá? Luego de hablar con Jesús, no. Ahora. Cuando se menciona la palabra samaritana, típicamente pensamos en el buen samaritano. Este título, que viene del personaje de la parábola de Jesús, ha tenido gran impacto en nuestra sociedad. Hoy, una persona compasiva que ayuda a otros generosamente es etiquetado como un buen samaritano. Los individuos reciben premios por ser un buen samaritano, es decir, por notorias contribuciones a la salud pública y a la seguridad. Hay leyes catalogadas como del buen samaritano para proteger y animar a los trabajadores de la salud que ofrecen servicios de rescate y emergencia. Numerosos hospitales, clínicas e iglesias usan el nombre del buen samaritano. Es algo sorprendente cuando consideras cuánto este personaje ficticio de la famosa parábola ha inspirado energía compasiva a través de los años. Hace que uno se pregunte, ¿eran los samaritanos un pueblo extraordinariamente compasivo y bueno? Ciertamente cualquier grupo de personas tiene individuos compasivos y generosos. Sin embargo, si el buen samaritano es nuestro primer contacto con el pueblo samaritano, su historia nos puede resultar una sorpresa. Existía una fricción importante entre los samaritanos y los judíos. Fue creciendo a una desconfianza profunda racial y un disgusto religioso que estalló en violencia. Jesús usó este desacuerdo bilateral para dar un enorme remate. En su parábola, la compasión vino del que menos se esperaba y de la fuente menos respetada. Los samaritanos tienen su origen en la era tardía del Antiguo Testamento. El rey Omri construyó una nueva capital llamada Samaria, ubicada en el centro de Israel, justo al sur del Monte Carmelo. Samaria continuó por otros 150 años aproximadamente como la capital del Reino del Norte hasta su caída ante Asiria en el 722 a.C. Asiria deportó a los sobrevivientes de la ciudad y la región aledaña a otros lugares en Asiria. En su lugar, los asirios establecieron ahí colonos de otras ubicaciones problemáticas como Babilonia, Siria y Persia. Esos recién llegados se mezclaron con los residentes israelitas que lograron evadir la deportación. Estos dos grupos se casaron entre ellos y poblaron la región alrededor de la antigua capital. Se les llamó samaritanos y su provincia se conoció con el nombre de la ciudad. Los nuevos colonos en Samaria enfrentaron problemas casi de inmediato. No adoraban a Jehová, así que él envió leones para matarlos. El rey asirio ordenó a un sacerdote exiliado a volver a Samaria para enseñarles cómo adorar al Señor. Esto inició lo que sería una amarga rivalidad religiosa entre Samaria y Jerusalén. De hecho, el término samaritano se ganó una asociación religiosa que pronto sobrepasó su conexión geográfica. En ese entonces, sin embargo, las enseñanzas del sacerdote solo tuvieron el efecto de añadir al Señor entre los muchos ídolos a los que los samaritanos ya adoraban. Un tema al estudiar a los samaritanos es que hay pocas referencias a ellos en la literatura o en otras partes. La mayoría de las referencias a los samaritanos están en la Biblia y vienen del historiador judío Flavio Josefo también.
Los recursos samaritanos contradicen muchas de estas referencias. Un primer ejemplo está en el nombre samaritano. Las fuentes bíblicas proveen una explicación geográfica para el nombre. Los samaritanos, sin embargo, ven su nombre derivarse de la palabra hebrea guardián, refiriéndose a la manera correcta de practicar la fe. Esta es una declaración fuerte a la luz de la opinión bíblica de ver a los samaritanos como idólatras. Sin embargo, la práctica religiosa samaritana cambiaría a través de los años al ir conociendo su conexión con los antiguos israelitas. Durante el cautiverio de los israelitas del sur en Babilonia, los que serían después conocidos como judíos, la tierra de Israel se quedó para los samaritanos y otros que emigraron. Los gobiernos antiguos de Israel habían desaparecido, así que los nuevos ocupantes desarrollaron sus propios gobiernos locales bajo la supervisión persa. Cuando los persas permitieron que los judíos regresaran a su tierra, los residentes locales se opusieron a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Aunque el término samaritano no se usa, la descripción de Esdras de estas personas como quienes fueron enviadas a morar en la tierra por órdenes del rey asirio concuerda con el relato de origen de los samaritanos en Segunda de Reyes. Los judíos rehusaron la petición de los samaritanos para ayudar a construir el templo de Jerusalén. Esto propició una fricción entre los dos pueblos que se extendió hasta los tiempos de Jesús 500 años después. Molestos ante este rechazo, los samaritanos evitaron la reconstrucción del templo durante 16 años. En los siguientes 75 años estorbaron los esfuerzos judíos para construir un muro alrededor de Jerusalén hasta que Nehemías llegó con autorización de la corona persa. Sanbalat, el gobernador de Samaria, se opuso a los esfuerzos de Nehemías. A pesar de las amenazas de violencia, los judíos finalmente completaron el muro de la ciudad. Las relaciones entre judíos y samaritanos estaban dañadas sin remedio. Los samaritanos se dispusieron a construir su propio templo y dijeron que la escritura decretaba que el lugar adecuado para un santuario israelita era en el monte Gerizim, en la ciudad de Siquem, que estaba en Samaria. Los eruditos no se ponen de acuerdo sobre la fecha en que fue concluido el templo, si fue en el 388 a.C. o después de la conquista de Alejandro sobre Palestina en 332 a.C. Aunque 8,000 samaritanos servían en el ejército de Alejandro en Egipto, los residentes de Samaria se rebelaron y Alejandro regresó de Egipto para destruir la ciudad. Muchos samaritanos huyeron al monte Gerizim y con el permiso de Alejandro construyeron un templo ahí. De cualquier modo, el rey judío Juan Hircano destruyó este santuario en 128 a.C. Se han descubierto los restos de lo que se cree fue el templo samaritano al pie del monte Gerizim. Hircano regresó a destruir Siquem en 107 a.C. Aunque los detalles del templo se han difuminado con el tiempo, ciertamente en los días de Hircano, los samaritanos y los judíos se centraban en diferentes lugares santos, volviéndose rivales y basándose en diferentes interpretaciones de las escrituras hebreas. Aún más, la competencia del templo se concluyó una vez y para siempre por medio de las violentas medidas de Hircano. Los samaritanos permanecieron en aislamiento subyugado e insistieron en sus costumbres religiosas durante la era romana en Palestina. Aunque Jesús visitó Samaria 150 años después de la desaparición del templo samaritano, aún así los samaritanos reverenciaban el monte Gerizim como su lugar de adoración. En tiempos de Alejandro, los samaritanos afirmaron su estricto monoteísmo y declararon al Dios hebreo como exclusivo. Los samaritanos aceptaron solamente los libros de Moisés como las escrituras, con algunas variaciones importantes que enfatizaban el monte Gerizim y Siquem por sobre Jerusalén. Rechazaron el resto del Antiguo Testamento debido a su cercana asociación con David y Jerusalén.
Los samaritanos también esperaban un restaurador, quien volvería a establecer la adoración correcta en el monte Gerizim, convertiría a los paganos y derrotaría a los malvados. La destrucción del templo samaritano aumentó el rencor entre samaritanos y judíos, con los samaritanos evitando viajar a Jerusalén y los judíos rechazando cualquier asociación con los samaritanos. Por lo tanto, aunque Jesús ilustró cómo ser un buen prójimo de una manera sorprendente en el buen samaritano, en contraste, su ministerio entre los samaritanos tuvo un resultado mixto. Los ciudadanos de Sicar, a los pies del monte Gerizim, con las ruinas del templo cerca, recibieron ciertamente a Jesús como el Salvador. Pero otra ciudad samaritana rechazó a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Curiosamente, este evento ocurrió inmediatamente antes que Jesús contara la parábola del buen samaritano. Cuando Juan 4:4 indica la necesidad de que Jesús pasara por Samaria, vemos su decisión divina de penetrar una tremenda barrera racial para comunicar la compasión salvadora del Señor. Jesús se encontró con la mujer en las inmediaciones del monte Gerizim. Ella estaba asombrada de que él, siendo judío, le dirigiera la palabra debido al rencor entre samaritanos y judíos. En sus respuestas ella reconoció el desacuerdo entre samaritanos y judíos sobre el lugar correcto de adoración. Jesús no eligió ninguno de los montes, más bien indicó que la verdadera adoración es inspirada en espíritu y verdad. Jesús mencionó que la salvación viene de los judíos, un punto que ella no rechazó de inmediato, dado que los samaritanos se consideraban judíos, aunque los judíos los rechazaran. La queja básica de los samaritanos contra los judíos radicaba en su exclusión de la práctica religiosa judía. Este reclamo se agravó aún más cuando los judíos destruyeron su centro de adoración. Pero Jesús ofreció incluir a la mujer samaritana y a otros aldeanos también. La mujer apeló a la venida de Cristo, tal vez pensando en el restaurador samaritano, y Jesús afirmó ser el Cristo. Eso convenció a la mujer y corrió para compartir su descubrimiento con los vecinos. La clave en la táctica de Jesús fue dirigir la compasión religiosa de la mujer hacia sí mismo, revelando la verdad en una manera que le restaba importancia a Jerusalén. Su religión no tenía poder para apartarla del pecado, lo que era aparente en su vida. La validez de Cristo como el restaurador se revela maravillosamente en su vida, pues restauró su vida para ayudarla a adorar a Dios en verdad. Aunque parece que los samaritanos fueron totalmente rechazados por los judíos, el Señor aún así los recordó. Dios hizo que un sacerdote israelita les enseñara. Jesús predicó entre ellos y fue recibido como Salvador. Lucas enfatiza que cuando Jesús sanó a 10 leprosos, el que regresó a dar gracias fue un samaritano. Hechos 1:8 reconoce la importancia de Samaria como uno de los lugares esenciales donde los creyentes debían llevar el evangelio. Y Felipe el evangelista tuvo un extenso ministerio entre los samaritanos y muchos de ellos creyeron. Evidentemente, Dios no había rechazado a los samaritanos. Aunque se toparon con problemas y no comprendieron el movimiento de Dios, su tenaz búsqueda de Dios atrajo al Señor para alcanzarlos. Por lo tanto, el ejemplo de los samaritanos ilustra el método de inclusión del Evangelio de Dios. Esta ilustración se enfatiza en dos cosas: la respuesta de fe verdadera en el samaritano leproso que regresó a dar gracias, y el tipo de compasión que Dios quiere que las personas muestren por los demás, como la vemos en la parábola del buen samaritano. Cuando pienso en esto, no puedo salvo considerar las muchas facciones entre la cristiandad hoy día. Cada denominación cree que tiene la teología correcta, y hay por lo general cierta animosidad entre los diversos participantes. Tal vez, como hizo Jesús, deberíamos centrarnos en los temas principales: la existencia del pecado, la necesidad del arrepentimiento y el recibir a Cristo como nuestro Salvador.
Quizá esto nos ayude a tender un puente entre las diferencias de fe. Funcionó para Jesús porque muchos samaritanos de la aldea de esta mujer llegaron a creer en él, y eso es mucho más importante que cosas como la forma de adoración o cómo se organiza la iglesia. Viene a mi mente la típica frase que se atribuye a Agustín: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, caridad. Bueno, gloria a Dios. Mucha información, ¿verdad? Mucha información importante, lo cual nos ayuda a tener una base mucho más sólida para poder entender realmente el contexto histórico, social, cultural, que nos ayuda, que complementa, ¿verdad?, lo que estamos hablando desde el punto de vista escritural. Pues vamos a ver 3 puntos a través de estos pasajes que leímos de asignación. Vamos a ir sobre los primeros 15 versículos. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia. Al principio dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Ese le era necesario, muchos lo han interpretado como que no era que era obligatorio pasar físicamente de un punto a otro, ¿verdad? Porque si usted lo mira, te dice, bueno, la distancia más corta entre 2 puntos, como dicen los que saben, es una línea recta. Así que si usted tira una línea recta desde Jerusalén hasta Galilea, pues por supuesto tiene que atravesar Samaria. Pero algunos han interpretado que la necesidad de pasar por allí no era una necesariamente geométrica, sino que había un propósito en que él estuviese allí, ¿verdad? Como dijo el hermano Héctor ahorita, él no solamente se detuvo porque estaba cansado, sino que había otra razón, y la realidad es que había otra razón. La otra razón era presentarse ante estas personas quienes no conocían al Dios verdadero. Pues dice, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y nuevamente, aquí tenemos otro mapa. Bien parecido al que estaba antes, pero este es de los que utilizamos antes. Y aquí está el pasaje que acabo de leer. Y el trayecto que recorrió nuestro Señor, ¿verdad? Desde el sur, Jerusalén, hasta, o sea, el camino que habría de recorrer para llegar hasta Galilea, y ese punto cuasi intermedio, allí en Samaria, en la aldea de Sicar, que estaba al sur, como vimos en el mapa anterior, de esa región samaritana. Karina Andrea, tú habías levantado la mano puedes continuar leyendo hasta el versículo 15. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Problema bien básico aquí, ¿verdad? Vamos a ir a unos comentarios complementarios, muy puntuales respecto a este pasaje que acaba de leer Karina Andrea. Sin embargo, hay unos puntos que me parece que son importantes, bastante básicos, que deberíamos nosotros considerar. Primeramente, el Señor hace el primer acercamiento. Siempre es así. En la vida de todos aquellos quienes hemos conocido al Señor, podemos dar fe de que quien dio el primer paso no fue quien creyó, sino quien quería dar a conocer, que es Cristo Jesús. Pues vemos nosotros que Él dio el primer paso. Dame de beber. Y podríamos considerar esto una expresión casual, ¿verdad? Práctica, una petición simple, en español 3 palabras: dame de beber, tengo sed, ayúdame en algo. Él hace el acercamiento, es quien hace la primera expresión, pero no deja de ser un acercamiento que le hace a esta dama, ya él conociendo lo que está en el corazón de ella, porque siempre el Señor sabe que está en el corazón de aquellos a quienes Él le hace el acercamiento, y conoce la condición de todo ser humano, y Él conocía muy bien la condición de ella, lo cual la deja a ella perpleja, de cierta forma, ¿verdad? Ve que Él le hace el acercamiento, ella puede identificar en Él su lugar de procedencia, ella sabe que es judío. ¿Por qué? Por la manera que vestía, o tal vez cuando Él le habla, quizás su acento, algo, ¿verdad? Si yo aquí le digo, óyeme chiquitico, dame beber, usted dice, el hermano que está allá al frente viene de allá de La Habana. O si yo le digo, oh, pero ¿y tiene de beber ahí? Usted dice, pues es de la República Dominicana, ¿verdad? No de la República Dominicana, no todos los dominicanos hablan así, pero algunas regiones. Y podríamos hacer todos los acentos, el acento mexicano, argentino, colombiano, venezolano. Y usted más o menos dice, pues mira, es de tal sitio. Pues es probable que hubiera algo en su acento, algo en su forma de algo que ella pudo identificar. Pero eso vino a ser secundario a la conclusión, ¿verdad? A la cual ella llega y dice, esta conversación no se debe estar dando, porque tú eres judío, yo soy samaritana. No debería estar dándose esta conversación. Sin embargo, ella estuvo dispuesta a hacer esa aclaración. Y podemos nosotros deducir muchísimas cosas, ¿verdad? Del por qué ella se atrevió a hacerle el comentario. Y algunas personas han dicho, pues, que ella era una mujer que estaba acostumbrada a dialogar con hombres, aunque eso socialmente no se veía bien dentro del tiempo en el cual ella se encontraba. No necesariamente tenía que ser eso, podían ser muchas las cosas. Sin embargo, ella estuvo dispuesta a tener esta conversación con el Señor y procedió así a hacerlo. Y el Señor aquí subraya la ignorancia de ella. Y esto es algo bien importante. La palabra ignorante, y hemos definido esto en muchas instancias, las personas a veces utilizan la palabra ignorante como un insulto. Es una palabra ofensiva, obviamente. Si yo le digo, ustedes son unos ignorantes, ustedes van a decir, ¿qué le pasa a este? ¿Se levantó del lado equivocado de la cama hoy? De hecho, desde hace un tiempito atrás yo me levanto siempre del lado izquierdo de la cama, porque cambiamos la cama y yo me tengo que levantar del lado izquierdo. No sé por qué eso es importante. Alguna gente se levantó del lado izquierdo de la cama. Yo siempre me levanto últimamente del lado izquierdo de la cama. El lado equivocado, quizás que la cama está pegada, cuando se levantan del lado equivocado de la cama, es que se dan contra la pared y se levanta molesto. El asunto es que esa es una expresión, ¿verdad?, idiomática.
pues si yo les llevo a decir a ustedes son unos ignorantes, van a sentirse ofendidos, ¿verdad? Sin embargo, la palabra ignorancia lo que significa es que hay cosas que desconocemos. Por lo tanto, todos debemos declararnos ignorantes respecto a algo, porque no hay forma de que sepamos todo. Por lo tanto, concluyo que ustedes son unos ignorantes. Y yo también, en muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Pues el Señor ahí subraya la ignorancia de ella. Subraya, si conocieras el don de Dios. Y esto es algo que es importante. Cuando conocemos a Cristo Jesús, cuando el Señor viene a nuestra vida, nosotros le ponemos atención, Él nos quita un velo de los ojos, ¿verdad? Nosotros andábamos ciegos y el Señor nos quita este velo de los ojos y podemos ver claramente a Dios cuando vemos a Cristo Jesús. Ahora, Él le habla sobre una bendición intrínseca en poder conocer al Señor. O sea, una bendición directa, grande. Y Él está hablando de manera metafórica, por supuesto. Este asunto del agua, el agua viva, no es agua física como nosotros la conocemos, pero qué chévere sería eso, ¿verdad? Porque usted de momento le da sed y hay ciertas condiciones, ciertos medicamentos que uno toma que usted siente que puede tomar una piscina de agua y como que no se satisface. Y cuando usted tiene mucha sed, hay instancias que algunos dicen, yo me tomaría el refresco que usted esté pensando. Sé que el 99% están pensando en un nombre de un refresco con mucho hielo. Dice, me tomaría. Y es un refresco femenino, porque es una, ¿verdad? Y usted se tomaría eso con mucho hielo. Pero usted tiene que reconocer que no hay otra cosa mejor para la sed que un buen vaso de agua. Agua. No tiene que estar bien fría, ¿tiene? Temperatura templada. Con mucha sed, se toma un vaso de agua y qué rico está, ¿verdad? Y eso es lo mejor. El agua para satisfacer la sed, pero el Señor está diciendo agua viva, agua que da vida. De hecho, el agua es importante para la vida. Sin agua nosotros no podemos subsistir, pero este es un agua aún más importante, que es agua viva, agua con vida, agua que nos sacia para la eternidad. Quien le está escuchando al Señor lo está tomando todo de manera literal, y esto es un problema serio. Hemos visto en distintos lugares, a veces se predica sobre los que vienen a la iglesia por los panes y los peces, ¿verdad? Que también es una alusión a otros relatos de la palabra. Dios puede proveer, pero hay demasiada prédica centrada en el materialismo. No se supone que estés pelado. Confía en el Señor que Él te proveerá. El Señor quiere que tú progreses, y yo no dudo que esas cosas sean ciertas. El Señor quiere que nosotros estemos bien, pero para estar bien a veces hay que estar mal, y eso es lo que la gente a veces no comprende. Para estar bien a veces hay que estar mal. A veces el estar bien demasiado hace que crezcamos engreídos, pensando que nosotros nos lo merecemos todo porque nosotros tenemos lo que tenemos, porque nosotros mismos lo logramos. El San Yo. San Yo, voy a prenderme una vela yo mismo. O hago tal o cual cosa porque yo me lo merezco. Nosotros no merecemos nada, nosotros merecíamos el infierno, pero Dios se apiadó de nosotros, tuvo misericordia, nos entregó su sangre, el agua viva, y nos llenó precisamente de su vida. Pues esta mujer estaba enfocada en lo que es material. Le dice, ¿y cómo es posible que tú vayas a hacer esto? Tú ni siquiera tienes un cántaro. Me estás pidiendo agua a mí y tú me vas a dar agua. Tú me estás pidiendo agua y tú me vas a dar agua. O sea, ella se fue allí, obviamente, hay que entender, ¿verdad?, que la ignorancia es atrevida. A veces nosotros hablamos y disparamos de la baqueta
Y a los 16 años nos damos cuenta qué clase de disparate yo dije. Pero en ese momento su mente estaba, ¿verdad?, en su ignorancia. Ella no podía ver exactamente lo que el Señor le estaba diciendo, pero estaba teniendo la interacción con Él. ¿Me vas a dar agua? No tienes forma de dar agua. Entonces vimos, ¿verdad?, que los samaritanos sí sabían sobre la palabra de Dios, pero enfocados solamente en los libros de Moisés. Así que ella conocía la historia del pueblo escogido, sabía sobre los patriarcas. Entonces dice, pues mira, aquí donde estamos, esto era de Jacob. ¿Y tú eres mayor que él? ¿Cuál es la contestación? El Señor no le dijo, ¿verdad? El Señor obvió la pregunta de ella, como el Señor hacía en tantas ocasiones, porque es más importante lo que Él nos tiene que decir que lo que nosotros tenemos que preguntar, hermano. A veces nosotros pedimos y no estamos seguros exactamente de por qué es que nosotros pedimos lo que pedimos, pero recibimos otra cosa y nos cuestionamos por qué es que no recibimos lo que estuvimos pidiendo. Y perdemos de perspectiva el propósito de Dios para con nosotros. Y el Señor se enfoca precisamente en su propósito en la vida de todos, y en este caso el de esta dama. Y le riposta lo que leyera Karina hace un momento, que está aquí señalado en rojo, enfocado en el agua, Él mismo, la vida eterna. Él es quien sacia nuestra sed, nuestra necesidad de poder intimar con Dios. Él nos saca, ¿verdad?, del fuego, y Él alivia todos nuestros padecimientos. Pues ella se quedó enfocada en esa percepción materialista. Dice, ay, yo quiero, chacho, si tú me das de eso, yo no tengo que venir para acá además. Nunca más tengo que venir con el cántaro este, que mira, tengo unos callos aquí en el hombro, y después me encuentro con sujetos como tú pidiendo agua. Ella estaba pensando solamente en ella. Y esto es algo completamente natural en nuestra humanidad. Pensar en nosotros primero. ¿Verdad? Hemos hablado de esto en innumerables ocasiones. El pronombre que más nosotros solemos utilizar es la primera persona singular y todos aquellos derivados. Yo, mío, mí. Todo lo que tiene que ver con la primera persona singular lo utilizamos más que cualquier otro pronombre o cualquier otro adjetivo posesivo, pronombre posesivo, siempre en la primera persona singular. Y eso es completamente natural, porque nosotros percibimos la realidad, percibimos el mundo desde nosotros como el centro de todo. Sin embargo, cuando Cristo viene a nuestra vida, cambiamos de perspectiva. Aprendemos que lo más importante es glorificar a Dios. Glorificamos a Cristo cuando servimos. Y fíjese que esa palabra también en muchas ocasiones hemos jugado, ¿verdad?, con los distintos matices que pudiera tener, porque nosotros servimos, o sea, no funciona, no sirve. Pues nosotros como hijos de Dios, para servir, para funcionar, tenemos que servir, dedicarnos a proveer a otros. Cuando dejamos de mirar solamente nuestra necesidad, cuando dejamos de ver solamente what's in it for me, como decimos en castellano, entonces nuestra vida toma otro rumbo, el rumbo que Dios quiere, el rumbo del servicio primeramente a Dios. Entonces realmente servimos para algo, somos instrumentos apropiados en las manos del Señor. Esta mujer todavía no había internalizado, todavía estaba ignorante, ¿verdad? Como todavía pudiera haber creyentes quienes aún conociendo de la palabra ignoran algunas cosas. En tiempos recientes yo les he hablado sobre distintos momentos tristes que he tenido en estos tiempos recientes, no solamente por los acontecimientos, sino por los diálogos que se han dado o no se han dado. Hay personas que a veces hablan sobre conocer a Cristo, conocer a Dios, pero no sé, uno ve como que no se alinea sus palabras, no se alinean sus actitudes con eso que dicen creer. Entonces, nosotros que estamos aquí, yo estoy identificando eso, ¿verdad? Pero estoy identificándolo y presentándolo ante ustedes para que nosotros evaluemos nuestra vida. Porque miramos la palabra de Dios
estudiamos este pasaje, pero es para poder aplicarlo a nuestra vida y que nos sirva de lección, que es lo que es, ¿verdad? Es un estudio, nos sirva para nosotros poder crecer en sabiduría y poder obrar conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Pues miro esas situaciones que tienen que ver con mi familia, no mi hogar, ¿verdad? Que esa es mi familia, pero mi familia extendida, mis hermanos específicamente, y me da mucha tristeza, ¿verdad? Que quienes en un momento me decían, yo creo en Cristo Jesús y yo creo como tú, pues veo eso y me causa mucha tristeza, pero me ayuda a evaluar mi propia vida, ¿verdad? Me da temor de yo decir, pues yo estoy mirando y estoy dándome cuenta que en la vida de fulano esto no está bien. Entonces me miro yo y digo, ¿habrá algún momento en el cual yo estoy obrando así también? Y la contestación es, si estamos evaluando bien, nos daremos cuenta que en algún momento fallamos. Pues la palabra de Dios nos dice, hay que mantenerse alineado con el Señor, y el Señor quiere que no seamos materialistas, el Señor quiere que nosotros no pensemos solamente en nosotros, el Señor quiere que le pongamos a Él primero y que pongamos a los demás primero. La señora estaba pensando primeramente en ella. Pues aquí estamos viendo en este punto, ¿verdad? Ella aprovechó la oportunidad a pesar de que socialmente esto no era bien visto. No es que aprovechó la oportunidad porque ella sabía que ese que estaba delante de ella era Cristo, sino que ese momento pues para ella le fue de provecho por todo lo que nosotros acabamos de ver. También hablamos sobre el hecho de que ella pudo identificar que él no era samaritano y que él era judío. ¿Por qué lo identificó? No sabemos qué en él ella vio, ¿verdad? Si fue su acento, como dijimos, o si era algo en su vestimenta o en sus facciones, no sabemos. Y aquí estábamos hablando sobre la ignorancia, la importancia de identificar la ignorancia allí, como el Señor la identificó, pero más importante en nuestra propia vida. ¿Habrá alguna ignorancia? ¿Verdad? Y la palabra ignorancia no es un insulto, no es una ofensa, sino que es una realidad. Tenemos que identificar en qué. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Que nos declaren ignorantes respecto a muchas cosas. Es bueno saber de matemáticas, es bueno saber de letras, es bueno saber de literatura, pero es más importante saber de la palabra de Dios. Si tenemos tiempo, y sí tenemos tiempo, no es que sí tenemos tiempo, es que sí, con acento, sí, coma, tenemos tiempo. Signo de exclamación antes y después. Sí, tenemos tiempo. Invirtamos tiempo todos los días en la lectura de la palabra. Yo sé que no necesariamente todos estamos leyendo la palabra todos los días, ¿verdad? Sí hay oportunidad. Yo sé que el pastor publica unos pasajes a través de el chat, ¿verdad? Y eso es una bendición. Y sería bueno que usted al menos lea eso. Pero es bien importante que tengamos un tiempo devocional individual y que eso se convierta en nuestra costumbre. Hay buenas costumbres, hay muchas malas costumbres. Nosotros solemos identificar las malas costumbres. ¿Qué es mala costumbre? Pues, comer con la boca abierta. Eructar en público. Obviamente, si usted siente un gas, ¿verdad? Usted por lo menos. Hay tantas cosas que identificamos como malas costumbres. Pero hay muchas otras buenas costumbres, y una muy buena costumbre es que usted comience el día reconociendo que Dios está sobre usted. Siempre, y se lo digo a mis hijos, usted se despierta temprano en la mañana y lo primero que usted debe reconocer es que Dios está sobre ti. Aprovecha ese primer momento, ese primer aliento para reconocer que Dios está. Señor, gracias. Te amo, Señor. Y eso ya es una oración. Ya usted comenzó el día bien. Padre, me pongo en tus manos en el día de hoy. Glorifícate a través de mí y permite que yo te glorifique. Y eso se convierte, esa intimidad se va haciendo parte de nuestro ser y se palpa, ¿verdad? Entonces usted ve que las personas, de momento la gente como que lo mira diferente, ¿verdad? Como cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor y bajaba, que brillaba. Pues hermano, nuestra vida es así, la gente se da cuenta también. Pues estas son costumbres que son importantes.
Y esas costumbres nos sacan a nosotros de la ignorancia, ¿verdad? Y realmente esta mujer pues era ignorante respecto a muchas cosas. Lamentablemente, Jesús no tomó agua que le diera a esta señora. Pero, como decía mi hermano Héctor, él no fue allí realmente a descansar. Él no fue allí a tomar agua. ¿No? Él fue allí porque era necesario pasar por Samaria. La necesidad de pasar por Samaria no era una necesidad geográfica. Su necesidad de pasar por Samaria era una necesidad espiritual de ministerio, ¿verdad? De cumplir con su ministerio, de llevar la buena nueva a los que estaban allí. Pues le dio algo bien importante a esta mujer, mucho más importante que lo que ella esperaba que él le diera. Estos versículos que vamos a ver ahora, Karina leyó hasta el versículo 15 y hasta el versículo 27 está el relato de Jesús hablándole sobre su realidad. ¿Verdad? El Señor le dice que él sabe, ¿verdad? Le dice en el versículo 16, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Sabría el Señor que ella no tenía marido? Pues seguro. ¿Sabía él cómo ella le iba a contestar? Pues también sabía. Entonces, ¿por qué le preguntaba, le decía esto? Pues para que ella tenía una señal de quién estaba delante de ella. Al menos ella iba atando cabos, ¿verdad? Y ella fue honesta con él. Le dijo, pues que yo no tengo marido. Él le dice, has contestado bien, porque has tenido 5. Y con el que tú estás ahora no es tu marido. Y eso para ella fue, dice, ¿será que eso lo postearon en Facebook? ¿Será que está en uno de estos programas de bochinche que tienen en la televisión? Habrá pensado ella, ¿será que fulana está hablando de mí en todos lados y la gente se está enterando? La realidad es que no fue eso lo que a ella le sorprendió, que alguien estuviera hablando de ella. Ella dijo, la única manera que este varón sabe esto es que él es un profeta. Y así mismo se lo dice. ¿Verdad? Entonces, cuando le dice así, le dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es que el lugar donde se debe orar. Fíjense cómo ella lo confronta. No solamente ella debería saber que está en pecado, que su vida es una pecaminosa, porque si al menos los primeros 5 libros, al menos tienen el Pentateuco para poder conocer de Dios, pues debe saber qué es lo que Dios demanda de todos. Pues ella debería saber que su vida era una licenciosa delante de Dios. Pero en ese momento es más importante confrontar la diferencia. Tú eres judío, yo soy samaritana, por lo tanto, aquí esta diferencia hay que subrayarla. Yo reconozco que tú eres profeta por las cosas que me estás diciendo. Ahora, ustedes dicen que se adora allí y nosotros decimos que se adora acá. Y el Señor subraya lo más importante. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que le dice en el versículo 24, ¿verdad? Y entonces ahí es que ella le habla sobre su reconocimiento de que vendrá uno llamado el Cristo, Mesías. Y esta es una de las pocas veces que el Señor lo dice tan y tan directamente. Sí, en otros lugares, ¿verdad? En la palabra vemos que el Señor acepta su deidad y su misión, pero aquí se lo dice muy parco. Ese Cristo, ¿verdad? Él dice, yo soy. Y nuevamente, yo soy. En el estudio del domingo estamos viendo también uno de esos yo soy. Pues yo soy es el nombre de Jehová, el nombre de Dios, Cristo Jesús, que es Dios, el que habla contigo. Ese que tú dices, ese es Mesías, el Cristo. Yo. Ya ella estaba
el Espíritu de Dios estaba tocando su ser y ella estaba dándose cuenta de que esta persona que estaba delante de ella no era cualquiera. Este era alguien especial. Y ella va continuando y cuando él se revela delante de ella, fue suficiente como para que ella aceptara. Fíjese que hay personas que hay que presentarle una disertación doctoral de 500 páginas hablándole sobre la deidad de Cristo para que ellos al menos consideren el tomar algo de tiempo para escuchar el mensaje de Dios, y aún así, en muchas instancias, lo leen, pero ya están decididos a que su contestación va a ser, no estoy convencido. Esta dama fue suficiente para ella, ¿verdad? Ese encuentro con Cristo. Llegan los discípulos que habían ido a buscar comida, quedaron con unos panes, le dicen, te traemos, ¿tienes que comer? Entonces, él le dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y dicen, ¿será que habrá comido ya? ¿Alguien le habrá traído comida? Nuevamente, ¿verdad? Pues a veces el Señor, y a veces miramos esto en la palabra y nos causa gracia, pero nuevamente volvemos a aplicarlo a nuestra vida y decimos, ¿cuántas veces en mi vida? Y lo capturamos, ¿verdad? Más tarde, el Señor estaba dándome un mensaje con algo que me estaba sucediendo y no me daba cuenta hasta que realmente me bajaba del pedestal en el cual nosotros a veces nos autocolocamos y nos damos cuenta de lo que Dios realmente estaba tratando de hacer en nuestras vidas, lo que estaba tratando de comunicarnos. Amén, pues esa es la porción intermedia y acabo de adelantarme a otra porción. Hermana Angie, ¿podrías leer los versículos 28 al 30? Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. Dejó el cántaro. ¿Qué estaba haciendo ella allá en el pozo de Jacinto? No era en el pozo de Jacinto, era en el pozo de Jacob. Es que estoy viendo algunos que están ahí cabeceando. Hermano James, avanza, dale, que estamos ahí a punto. El estudio tiene como 44 slides. Vamos por el 30 y ya estamos casi terminando. Y los últimos 4 son como... Pues fue a buscar agua. ¿Qué necesitaba para cargar el agua? El cántaro. Dejó el cántaro allí. Al igual que cuando el Señor pasó y llamó a los pescadores, a los discípulos, ven y sígueme. Dejaban la barca, dejaban las redes, dejaban todo allí porque ya eso no era el centro de su vida. Algunos dicen, pues vamos a verlo desde el punto de vista más realista. Ella quería llegar rápido a la aldea. Si llevaba el cántaro, lo llevaba con agua, la iba a trazar, ella quería correr. Yo no estoy muy convencido por esa interpretación, pero obviamente cuando las personas quieren considerar todos los ángulos, pues no se puede descartar nada. A mí me parece más que ya no había nada más importante. De hecho, ella estaba esperando experimentar el agua de vida, que hace que todas las demás cosas sean no secundarias, sino terciarias, ¿verdad? Se vayan a pasar un plano insignificante en comparación. Pues ella se fue corriendo para allá a comunicárselo a las personas quienes ella conocía, ¿verdad? ¿Volvería a buscar el cántaro? Pues no sabemos. Conocía hombres, no se dice que fue a hablar con los aldeanos, con los conciudadanos, a los paisanos, dice que a los hombres, específicamente es la palabra que se utiliza ahí. Probable que pues ella estuviera, su reputación estuviera tan y tan manchada, que tal vez no habría muchas mujeres que estuvieran dispuestas a hablar con ella. También esto es una especulación. ¿Es importante? Secundario. Importante es que ella fue y comunicó a la gente que sí conocía y la gente que estuvo dispuesta a escucharle.
Y más importante aún, sus palabras fueron tan y tan contundentes que le creyeron. Importante. Y todos nosotros ahora estamos diciendo, esa mujer samaritana fue para allá y habló y esta es la situación de ella. Pero me parece que más importante que eso es que nosotros entendamos que nosotros conocemos muchas personas. Y las personas quienes conocemos son los puntos de contacto a quienes el Señor quiere que nosotros le llevemos el mensaje que Cristo Jesús nos ha dado a nosotros. No tenemos que utilizar muchas palabras. Usted primeramente tiene que dar el ejemplo y hablar sobre Cristo y lo que Él ha hecho en su familia. No hay que ponerse muy firulístico. No hay que citar versículos como dicen Isaías, tal cosa. Eso está muy bien, pero las personas no se impresionan mucho por usted citarle versículos bíblicos, ¿verdad? Con los paréntesis, y dice fulano de tal, y allá el historiador judío, fulano de tal. Todas esas cosas a nosotros nos edifican, pues nos ayudan a penetrar más en la palabra, pero el mundo que no conoce a Cristo Jesús, lo que quiere ver es qué de práctico hay en tu creencia, en tu vida, que pueda impactar la mía. Cristo Jesús llegó a esta mujer hablándole sobre una necesidad que ella tenía, que todos los días tenía que ir ahí a buscar agua. El Señor le dice, yo te puedo dar agua más saludable que esta. De hecho, el agua que te voy a dar, después que tú la tengas, ya no vas a necesitar más agua. No es que no vas a tener que tomar agua más, es que ese es el agua que te va a dar la verdadera vida. Pues en nuestra vida, la gente está mirando. Nosotros andamos, la gente mira nuestra familia, mira nuestro actuar con las personas. Ahí me dieron un corte de pastelillo hoy. Ayer recibí mi carro del taller. Y hoy fui a llevarlo al banco para que vieran que lo habían arreglado. Porque si no, no me depositaban la mitad del cheque del seguro. Salgo del banco. Esperé pacientemente en un pare. Cruzo el pare. El que viene, un solo carril. El que viene detrás de mí era un muchacho quizá de la misma edad que el que me chocó el carro la otra vez. Guagua grande. Me meto el carril derecho. Él iba con tanta prisa, estaba tan desesperado ya de esperar en el tapón que no pudo esperar. Y yo voy a la velocidad máxima que está allí. 45 millas por hora en el carril en la carretera que va desde el semáforo de donde está Walmart, donde está la Ricomini, para bajar para el pueblo, hacia la Buga Abreu, esa carretera. Me rebasó por el paseo y me tiró la huevo encima. Que si no reduzco yo y muevo el carro para el lado, estaría otra vez reclamando que me lo arreglen de nuevo. ¿Y qué yo hice? Le eché la bendición. Reduje la velocidad. Le dije, Señor, protégelo, bendícelo, y que Él salga de ese marasmo que tiene en la mente, porque me vi yo hace 40 años atrás, quizás, cuando yo era un muchacho, que yo también era de malos cascos, y yo dije, ¿qué va por ahí? Y cuando voy más adelante, que voy a doblar para el cruce del Dominicano, que le llaman aquello, para lo que era el vaquerillo antes, voy a doblar para la derecha. Está él tirándole el carro encima a otra persona, pero literalmente tirándole el carro encima a otro vehículo. Pero te digo, ¿Qué tiene que ver esto con el estudio? Pues uno se da cuenta cuando el Señor está con uno y cuando el Señor no está con las personas. Ese muchacho, pues, no tiene temor de Dios. ¿Qué hago yo? Pues criticarlo, decir, hijo del diablo. Es lo que algunas personas a veces hacen, lamentablemente. Nos colocamos en esa posición y pensamos que estamos justificados en criticarlo. Mira para allá cómo se viste, mira para allá cómo habla, mira para allá lo que hace, esos hijos del diablo. Ojalá tal cosa, le den una diarrea, que sé yo qué. Yo no le deseo mal, espero que, ¿verdad? Y a veces es broma o lo que sea, pero como quiera. Si fuera así, estamos mal. Pues, ¿cómo vamos nosotros a hablarle al mundo? Pues con nuestro ejemplo primero. La gente va a ver nuestra predicación y van a comparar con lo que es nuestra vida. Pues esta señora habló, y le habló sobre lo que le habían dicho. Ellos conocían cuál era su vida. Ella no
tomó eso como razón, ¿verdad? Obviamente era una vergüenza en la sociedad lo que decían de ella tal vez, pero ella utilizó la oportunidad para poder demostrar que su vida había sido cambiada por este varón con quien ella había hablado, ¿verdad? Y los hombres querían saber más. Pues estos discípulos pensaron que el Señor había comido algo. Yo tengo una comida que ustedes no saben. Pues, ¿será que alguien le trajo comida? Y nuevamente a lo literal. La última parte, y con esto terminamos, hermanos, versículos 39 al 42 dicen: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Lalia es la palabra en griego que utilizan aquí, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Creyeron muchos por la palabra de él. La palabra que utiliza aquí es logos. Hay diferencia entre lalia y logos, ¿verdad? Estas palabras en griego, ¿verdad? Y les decimos esto porque al igual cuando hablamos de amor, hay distintos tipos de amor. Hablar por hablar, pues es eso mismo, es hablar. Yo estoy hablando ahora, aunque lo que estoy hablando es algo importante que viene de la palabra, pero Cristo Jesús es la palabra, el verbo, y ese es el logos. Pues esta es la distinción que hace Juan en las expresiones que utiliza en esta narración. Ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú nos hablaste. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y estas son palabras mayores, hermano. El impacto que tuvo Jesús allí en ese lugar, y lamentablemente para aquellos para quienes había venido, ¿verdad? Quien narra este evangelio, Juan mismo en el primer capítulo lo dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo, quienes hemos creído sin tener que haber visto a Jesús. Qué gran bendición. Amén. Pues esa es la mujer que tuvo sed, ¿verdad? Y esta gente quería que el Señor estuviera con ellos todo el tiempo. ¿Verdad? Todo el tiempo, que por lo menos se quedaran unos días con ellos. Y él así lo hizo. Y en 2 días, él hizo estas 3 cosas que narramos aquí. Primeramente, muchos creyeron en él. Confirmó nuevos creyentes. Y él demostró, dio ejemplo, el cual reverbera hasta el día de hoy para usted y para mí, que él no hace distinción, no hace acepción de personas, por lo tanto él espera que nosotros actuemos de igual manera. Que Dios nos libre de nosotros juzgar a las personas por el color de su piel, por su lugar de procedencia, por su estatus social, por lo que sea. Estamos llamados a amar a las personas, ¿verdad? Y a veces utilizamos la expresión, y cuando digo utilizamos, estoy hablando de los cristianos en general, detesta al pecado, no al pecador. Y eso es cierto, pero no puede ser meras palabras, ¿verdad? Porque a veces las personas miran a los homosexuales, o miran a las personas quienes andan en adulterio, o miran a los borrachones, o miran a qué sé yo quién, de manera despectiva. Entonces, es porque se nos hace difícil. Tenemos que reconocer que como humanos, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero seguimos siendo humanos. Nuestra humanidad hace que nosotros asociemos la acción con la persona. Porque a mí me hablan de una persona a quien le hace daño a un niño, y solo Dios sabe las cosas que me pasan por la mente, ¿verdad? Que yo pensaría que están justificados para castigar a esa persona. Pero Dios los ve de otra manera. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. El Señor demanda de nosotros. Él no quiere que nosotros hagamos. Esa parte es bien difícil, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y lo tercero, fue ejemplo inolvidable para sus discípulos, quienes en varias ocasiones dejaban ver sus propios prejuicios. Esta diferencia entre los samaritanos y los judíos, pues los discípulos del Señor eran todos judíos. Cuando hablaban de los samaritanos, ¿qué no dirían aquellos ahí? Estaban con Jesús, ¿verdad? Usted dice, pues aquella gente, ¿verdad?
los discípulos, como estamos acostumbrados a ver todas las imágenes, ellos con unas aureolas, los nombres de los Mateo, Juan, ¿verdad? Todos ellos allá, cuando pensamos en la palabra santo, ¿verdad? Porque como venimos de la tradición, ¿es usted santo? Y nosotros cometemos 20 errores y hacemos cosas que las cuales decimos, Señor, perdóname. ¿Verdad? Esa es la diferencia, que nosotros no lo hacemos no somos definidos por eso. Y el Señor no quiere ni siquiera que nosotros no seamos definidos, pero tampoco quiere ni siquiera que pensemos en esas cosas que no convienen. Pero ellos seguían siendo humanos a pesar de que estaban con el Señor Jesucristo. Amén. Pues, todas las cosas que ella les dijo le fueron de impacto, pero pudieron corroborarlo directamente con el Señor. Y aquí está lo que estábamos hablando sobre los términos lalia y logos y la diferencia entre ellos. Y la palabra importante es la vida de Cristo mismo. Amén. No solo el Salvador de cada creyente como individuo o de algunos individuos en particular, sino del mundo, de todos los que creen en su nombre. Ese es el que conocieron aquellos allí en Samaria. 3 puntos importantes que podemos nosotros aplicar a nuestra vida de esto que acabamos de estudiar. Primeramente, debemos darnos tiempo para los samaritanos. Esto es para presentar el Evangelio a los marginados. ¿Conoce usted marginados? O sea, no es lo que viven en la marginal. Personas a quienes la gente le saca el cuerpo, como decimos en Puerto Rico. Que la gente le da derecha. Pues esa gente, si tenemos la oportunidad de hablar con ellos, ¿verdad? Hay que ser sabio también, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, fui para allá y había uno allí hablando malo y le fui a hablarle al Señor y me metió un puño en la nariz. Hermano, te estás riendo. ¿Eso pasará? Pues seguro puede suceder. No quiere decir que usted va a dejar de hablarle de Cristo a las personas, pero usted tiene que ser prudente también. Tiene que saber el momento en que usted puede hacerlo. Yo les dije del hospital el otro día, estaba con Lisa, había una señora allí diciendo, si el doctor me llega a tocar el pie, yo voy a decir esto y esto y esto. Y yo le dije a la señora, oiga, cuando usted se cayó, que se dio en el pie, dijo, aleluya, gloria a Dios. Y ella dijo, algo así más o menos yo dije. Y yo pensaba que iba a salir como, ¿verdad? Lisa me miró y hizo. Pero como yo soy presentado, pero ese momento, pues, yo no le recité la palabra del Señor, pero yo espero que se le haya quedado algo. Pues cuando yo le dije, y obviamente se lo dije de una manera cómica, me arriesgué de que la señora me dijera algún improperio, lo cual yo me merecería, ¿verdad? Porque ella estaba con mucho dolor en el pie y yo diciéndole allá. Pero la señora recibió lo que le dije y dije, sí, algo así más o menos dije yo. No fue eso lo que dijo, yo estaba escuchando todas las cosas que estaba saliendo por aquella boca. Pues la gente que a veces uno dice, aquellos que son mal hablados, que fuman, que beben, que qué sé yo qué, y a veces nosotros decimos, todo eso son unos esto y aquello. Pues nosotros conocemos gente así. No le dé derecha. No haga aquellas cosas que usted piensa que ellos hacen que no le son de agrado a Dios, pero no deje de hablarles del Señor. No deje de ser buen ejemplo para ellos. Compartamos lo que sabemos. Nuestro testimonio es un vehículo importante. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que Cristo salva. ¿Qué sabemos? Que nuestra vida vale algo porque Cristo Jesús está en el centro. ¿Qué sabemos? Que Él ha hecho toda la diferencia en nuestra vida. Fíjese, todo lo que yo acabo de decir no le he recitado un solo versículo bíblico. Que no hay que hablar de la Biblia. Sí hay que hablar de la Biblia, pero hay que empezar por lo que la gente entiende primero. ¿Sabes que hay una historia en la Biblia que tal cosa? En mi trabajo, voy a una obra literaria y les hablo sobre la promiscuidad en la sociedad. Y aprovecho ese momento para decir, ¿saben que ustedes tienen que tener cuidado? Ustedes están siendo bombardeados por los medios sociales, etcétera, esto, aquello y lo otro. En esa obra literaria dice esto y es alguien tratando de seducir a tal persona. Y usted dice, ¿tú enseñas eso? Sí, yo enseño que eso no está bien. Utilizo ese contexto para enseñar que no está bien. Y luego les digo, ¿saben que hay una historia de la Biblia? No les voy a predicar, pero escuchen esta historia de la Biblia. Y les digo la historia de la Biblia. Les digo, eso es lo que yo creo. Y les muestro mi porta de identificación que dice, yo amo a Jesús.
pues utilizamos lo que nosotros sabemos para poder predicar a Cristo Jesús. Obviamente, tenemos que aferrarnos a la palabra, encomendarnos a Él primero y ser de Él para que eso tenga impacto en la vida de las personas. Y tenemos que asegurarnos de que nuestros hechos no causen estática en la vida de los demás, porque entonces lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Estamos siendo obstáculos para que las personas puedan llegar a Cristo. Por último, es necesario romper los prejuicios. Es necesario. En este mundo que vivimos, cada día más prejuicios, más prejuicios. Uno pensaría, ¿verdad? Ya se abolió la esclavitud, pero cada día se hace más evidente que vamos creando más y más diferencias. ¿Verdad? Se va extrapolarizando el mundo, distintos bandos, y la gente se divide por colores, por dinero, por niveles de educación, por títulos, por género, y ahora lo hacen más complicado. Pues todo eso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Hemos utilizado este tiempo sabiamente. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo sé que algunos estamos bien cansados. Hermano Héctor, adelante. Una queja, sí. Una queja, adelante. Como 10 transparencias hacia atrás, estaba hablando de la forma en que la mujer hablaba y las cosas que sabía y me pregunto yo si eso era común entre esa gente, que la mujer, una mujer como esa, que no era muy educada, supiera de las escrituras de Jacob y de aquel Abraham y de todo eso, y le pudiera hablar a Cristo sobre esas situaciones. Bueno, es evidente de que había algún tipo de influencia en su vida, ¿verdad? Respecto a lo escrito, ¿verdad? Hay muchas culturas que son orales y estas culturas de esos tiempos eran culturas primeramente orales, ¿verdad? Hay literaturas que llamamos literaturas orales y literaturas escritas, y la mayor parte de las personas no sabían ni leer ni escribir. Dependían de personas en la sociedad quienes pregonaban, ¿verdad?, el conocimiento, ya fuera de manera cantada, en poesía o simplemente en reuniones. Y obviamente ellos sí tenían una religión, pero era una religión que estaba mezclada con el paganismo, ¿verdad? Practicaban mucho sincretismo. Y una de las cosas que aprendemos es que los samaritanos sí tenían conocimiento de Jehová, pero estaba extralimitado por la situación histórica y su relación con los judíos, ¿verdad?, a el Pentateuco, ¿verdad?, los libros de Moisés. Todo aquello que apuntara hacia algún tipo de conexión o algún tipo de relación de Dios para con ellos a través de sus primos judíos, pues estaba descartado. O sea, el resto del Antiguo Testamento, por eso, porque había algún tipo de conexión que señalaba hacia David, ¿verdad?, como el ascendiente del Mesías. Pues no es de dudar, no debe ser sorprendente para nosotros el que esta señora sí supiera. Hoy día, en Puerto Rico, mucha gente no va a la iglesia, pero si usted le dice, ¿quién era la madre de Jesús? Te dicen, pues María. ¿Y quién era el papá? Pues te dicen, pues José, pero era Dios mismo, ¿verdad? Y hay personas quienes reconocen, dicen, Jesús es Dios, dicen. Y te lo dicen, y son personas quienes no se congregan, pero es un conocimiento bastante general, bastante generalizado. Esa es la contestación que le tengo a la pregunta, que me parece que, no sé si el pastor quiere agregar a lo que acabo de decir.
Amén. ¿Alguien había levantado la mano, hermana Lucy? Que a él desapareció entonces los samaritanos. Sí. O sea, desde cuando se fueron al exilio asirio, ¿verdad? Permanecieron unos en esa región, entonces se enviaron otros individuos de otras nacionalidades, babilonios, etcétera, y se entremezclaron. Y ellos, obviamente, por eso es que decíamos al principio en la introducción, que había cierto mestizaje, ¿verdad? Si lo podemos llamar de esa manera, ¿verdad? Que no eran personas quienes se mantenían dentro de sus clanes judíos como tal, sino que se habían mezclado ya con otras culturas y ya no eran eso es del pueblo escogido específico, sino que habían atraído otra sangre y con ello pues cultura y prácticas religiosas también. ¿Alguien más? ¿No? Pues les tengo una asignación para la semana que viene. María, Marta y Lázaro. Una familia de seguidores. Esto es una historia hermosa, una historia que conocemos, ¿verdad? Pero no deja de ser hermosa y cada vez que yo la leo, pues es algo que a mí me conmueve mucho. Y particularmente cuando nuevamente nosotros miramos la palabra del Señor y pues hay parte de la manera que nosotros evaluamos las cosas. Si pensamos en Jesús, siempre, si le hemos conocido, estamos pensando en su deidad. Yo no puedo, ¿verdad? Yo pienso en Jesús, estoy pensando en mi Señor y estoy pensando en Dios, Jesús, Dios. Pero la palabra me muestra la humanidad de Jesús. ¿Verdad? Y cuánto yo necesito ser como Él, ¿verdad? Y las personas a quien amaba, el Señor me ama a mí. Yo sé que yo pensar que el Señor a mí me ama tanto como amó a Lázaro y el Señor lloró por Lázaro. Aun cuando sabía que Lázaro iba a resucitar, pues el Señor también nos mira a nosotros así. Pues esa es su asignación para la semana que viene.